El río de la bondad. Capítulo 1. El descubrimiento de un tesoro. En una tierra lejana, rodeada de colinas verdes y campos dorados, fluía un río de aguas cristalinas conocido como el río de la bondad. En un pequeño pueblo cercano vivía un joven llamado Daniel. Un día, mientras exploraba los alrededores, Daniel encontró un sendero que lo llevó directamente a las orillas de este río maravilloso. Al observar el agua clara y tranquila, Daniel sintió una paz profunda en su corazón. Decidió seguir el curso del río para descubrir su origen y su significado. Capítulo 2. El encuentro con Noemí. Mientras caminaba junto al río, Daniel se encontró con una mujer mayor llamada Noemí, quien recogía agua en un cántaro. Noemí era conocida en el pueblo por su bondad y sabiduría. Al ver la curiosidad en los ojos de Daniel, Noemí sonrió y comenzó a contarle historias sobre el río y su significado espiritual. Capítulo 3. El legado de Moisés. Noemí le habló a Daniel sobre Moisés, el líder bíblico que guió al pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida. Moisés representaba la fidelidad y el compromiso con Dios. Noemí explicó que el río simbolizaba la bondad divina que fluye hacia aquellos que buscan vivir según los principios de Dios. Capítulo 4. La compasión de Ruth. Daniel continuó su viaje por el río y conoció a una mujer llamada Ruth, quien estaba recolectando frutos silvestres cerca de la ribera. Ruth compartió su historia de lealtad y compasión hacia su suegra, Noemí, en tiempos difíciles. Ruth enseñó a Daniel sobre el valor de la bondad hacia los demás, incluso en medio de las pruebas. Capítulo 5. La fe de Abraham. En su viaje por el río, Daniel se encontró con relatos de Abraham, el padre de la fe. Abraham confió en Dios y siguió sus instrucciones sin vacilar, demostrando así su bondad y obediencia. Daniel aprendió que la bondad implica confiar en el plan divino, incluso cuando no entendemos completamente. Capítulo 6. El perdón de José. Más adelante en su recorrido, Daniel escuchó sobre José, quien perdonó a sus hermanos por venderlo como esclavo. La historia de José ilustró el poder transformador del perdón y la importancia de actuar con bondad hacia quienes nos han hecho daño. Capítulo 7. La justicia de Débora. Cerca de una aldea a orillas del río, Daniel conoció la historia de Débora, una jueza valiente y sabia en tiempos antiguos. Débora representaba la justicia y la bondad en acción. Daniel aprendió que la bondad también implica trabajar por la justicia y el bienestar de los demás. Capítulo 8. La humildad de Juan el Bautista. En una colina cerca del río, Daniel se encontró con la historia de Juan el Bautista, quien predicaba la humildad y el arrepentimiento. Juan mostró a Daniel que la verdadera bondad viene del corazón humilde y dispuesto a servir a Dios y a los demás. Capítulo 9. La misericordia de Jesús. A medida que Daniel continuaba su viaje por el río, llegó a conocer más sobre Jesús, el ejemplo supremo de bondad y misericordia. Jesús enseñó el amor incondicional y sacrificado, demostrando que la bondad es un reflejo del amor divino hacia la humanidad. Capítulo 10. La esperanza de Pablo. Daniel encontró consuelo y fortaleza al conocer las cartas de Pablo, quien escribió sobre la esperanza que tenemos en Cristo. Pablo enseñó que la bondad es fruto del Espíritu Santo que mora en aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador. Capítulo 11. El poder del amor. En la última etapa de su viaje, Daniel comprendió que el amor es la fuerza motivadora detrás de toda verdadera bondad.
recordó las palabras de 1 de Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Capítulo 12. El río de la vida eterna. Al final de su viaje, Daniel sintió en su corazón que el río de la bondad era un reflejo del amor y la gracia de Dios que fluye hacia la vida eterna. Ahora, Daniel llevaba consigo el legado de bondad que había aprendido de los héroes de la fe y estaba listo para compartirlo con el mundo. Que este relato te inspire a buscar la bondad divina en tu propia vida y a reflejarla hacia los demás, siguiendo los ejemplos de fe de los personajes bíblicos mencionados. Que cada palabra te lleve a un estado de paz y te acerque al amor de Dios.